En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Indudablemente, no podemos quedarnos al margen de tocar el tema del paro de los camioneros. Eso tiene una serie de características muy especiales, como por ejemplo, cuando alguien lidera un proceso, entonces nos presentan a los colombianos todos sus antecedentes nefastos. La pregunta es, ¿por qué si el Estado, por qué si el gobierno de turno sabe las situaciones por las cuales atraviesa el personaje? ¿Por qué no lo dicen desde antes y los colombianos quedamos felices? Todo pareciera indicar que es una retaliación. Lo único cierto es que mientras que en todas las partes del mundo la gasolina, el petróleo baja, aquí los precios del petróleo, de la gasolina suben, que es el mismo direccionamiento. Colombia hace unos 4 o 5 lustros firmó un convenio donde se acordaba que cada 90 kilómetros debería haber un peaje. Aquí cada 28 o 30 kilómetros hay un peaje. Recordemos que Colombia firma todo lo que se le presente, pero después no los cumplimos. El Pacto de Bogotá, que hoy nos tiene una situación difícil con un paisillo como Nicaragua que nos quiere robar el Mar Caribe. Son más de 480.000 kilómetros nuestros, no podemos ceder ni un solo centímetro, pero esto a manera de ejemplo. Y mire, todo el mundo encuentra disculpas. Aquí hemos venido hablando de la importancia de las vías de comunicación. Y el paro camionero, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para crear conciencia. Este es un país de ríos, 18.000 ríos, claro que ya muchos se han secado. Este es un país que tuvo una línea ferroviaria de la cual nos hablaba ese gran escritor y economista caldense Gustavo Pérez Ángel, que Dios lo tenga en el cielo porque se nos ha ido. Pero lo importante es que ya hay unas obras que se están desarrollando. Por ejemplo, un vaso comunicante importante para el país es una obra que venimos construyendo desde hace más de 12 lustros, 60 años. Es ese del túnel de la línea. ¿Por qué es tan importante el túnel de la línea? Dirán ustedes. Primero, permite comunicar la vocación andina con la vocación caribe. No hay que olvidar que de ahí, de Cajamarca, de La Colosa, pues de esas montañas aledañas a la capital de Ibagué, a la capital del Tolima, Ibagué, pues hay unos ríos muy importantes. En esa famosa Colosa hay 58 nacederos de ríos. Solamente voy a referenciar el río Coello, voy a referenciar el río Alvarado y, por supuesto, todos los ríos que bajan y que giran alrededor de Ibagué. Increíble pero cierto. Ibagué tiene todos los nacederos, pero ¿qué tal? A veces se queda sin agua. La falta de planeación. Pero dejemos ahí. Doctor Horacio Gómez Aristizábal, llevamos 60 años construyendo el túnel de la línea y reitero, sirve para conectar la vocación Caribe con los ríos que desembocan en el Magdalena, ahí a 30 kilómetros. Sirve para conectar la región andina con la región Pacífico. Oiga, y ya nos están diciendo que no se puede entregar el túnel de la línea, dizque por el paro. Alguien tenía que echar la culpa. Usted hablaba también del paro. Sí, antes de contestar eso quiero comentar lo del paro. Lo del paro es lo que siempre sucede en Colombia. Hacen nuevos paros porque el paro que precedió se levantó con base en promesas del gobierno. El gobierno hace promesas y no las cumple. Entonces esa situación de poca seriedad en los arreglos, en los pactos solemnes que hacen entre los que ejercen el derecho de protesta y el gobierno está generando esa cantidad de caos y de anarquía. De una parte, de otro lado, veo yo, usted estaba hablando de que tenemos la gasolina más cara del mundo. Hoy salió en la prensa unos anuncios en el sentido de que la gran reforma tributaria prevé nuevas alzas en la gasolina,
lo que resulta insólito, porque la energía es la que mueve los países, mueve la economía, mueve la alimentación, mueve las personas, mueve todo, y si le vamos a subir a la gasolina, eso realmente quiere decir que se va a pagar el problema, se va a pretender apagar el problema de las huelgas con un incendio con gasolina, es decir, vamos a crear más anarquía, más caos y más descontento. De suerte pues que yo veo que, que hay un porvenir en el campo tributario muy agresivo contra el ciudadano del montón, como es el tema también de subirle a las matrículas de las universidades, que porque las fundaciones cooperativas y las universidades en general trabajan sin afán de lucro y que se han convertido en instrumentos de enriquecimiento indebido. A mí me parece que eso es exagerado, generalizar. Además, no hay que olvidar que el 95% de las universidades colombianas son universidades con un sentido social, de clase media, de clase popular, y si le suben o le crean unos impuestos a estos institutos de cultura, esos impuestos se los van a trasladar las universidades a los padres de familia. A mí me parece que es muy inconveniente ese proyecto que tiene el gobierno respecto a cargarle el peso tributario a la gente del común, a la gente del montón. Y pasando al tema de la línea, sí, en Colombia estamos muy atrasados en tema de infraestructura. Sí, basta con decir que más de 5 siglos, como lo decía Generio González, para hacer ese túnel que es fundamental para que se produzca una integración económica y social y para que realmente se termine ese viacrucis, ese calvario que ha sido eternamente la línea. Ha sido una situación dramática durante siglos y pasan los gobiernos y, como lo he dicho muchas veces, los gobiernos se dedican a apagar incendios, a arreglar lo coyuntural, lo urgente, pero no lo importante, no lo trascendental, no lo fundamental como son la infraestructura, como es el tema de las desigualdades, como es el tema que golpea a la gente del común. De suerte pues que me parece importantísimo ese tema del túnel, pero da tristeza ahora con la disculpa que están dando de que por la huelga de camionera hay unos retrasos y que no van a entregar esta obra que es fundamental para la economía en el plazo convenido, acordado. De suerte pues que me parece muy grave esa demora, porque eso represa, retarda y crea dificultades en el desarrollo económico, y si estamos hablando de paz y de posconflicto, no habrá paz ni posconflicto si no hay una transformación en lo económico o en lo social. Dame una buena economía y os daré convivencia, os daré paz, progreso y desarrollo. Nos acompaña el exministro de Trabajo, Fabio Olmedo Palacio Valencia. Él, a través de su fundación Liderazgo y Gestión, ha venido también señalando la importancia y la necesidad de darle viabilidad a una vía como la del túnel, que permite comunicar 3 vocaciones. Doctor Fabio Olmedo, ¿por qué se demoran las obras? Ya ahora se ha creado un proceso de concienciación, no de concientización, sino de concienciación, donde ya se está hablando de la importancia del Pentágono cafetero. Quindío, teniendo como capital Armenia, Caldas, Risaralda, Tolima y Huila. Esta obra es necesarísima, pero ya se inventaron otro cuento, que no la van a entregar este año. Bueno, un saludo para el doctor Horacio, a Gerney y a toda la audiencia. El año pasado, con bombos y platillos, el señor vicepresidente de la República desde Armenia dijo que si en noviembre de este año, es decir, en unos meses, el señor Collins, que es al que está a cargo la obra del túnel de la línea, no cumplía, le iban a hacer efectivas las pólizas, lo iban a sancionar. Ya el señor Collins hace 3 días atrás anunció que no podía entregarlo en noviembre. Pero le echó la culpa al paro camionero. Y le echó la culpa, lo que decía el doctor Horacio, a que el paro camionero, que no estaba llegando el hierro, que no estaba llegando el cemento. Yo soy de los que transito por esa vía porque me encanta esa vía. Me encanta pasar por ese plan del Tolima, atravesar esas bellas montañas que tenemos. Y yo vi pasar cemento, hierro en otros tipos para otras obras. Pero lo más delicado no es eso, lo más delicado es que cuando le exigieron a Collins que tenía que terminar en noviembre, paralelamente tenían que haber sacado el gobierno la licitación de la parte electromecánica de los túneles,
porque esa licitación que vale cerca de 1 billón de pesos, tenía que entregarla paralela a la entrega del túnel. Sí. Y resulta que la licitación que la sacaba era la Planeación Nacional, la sacaron 8 meses después de que hicieron el anuncio. Es decir, en este momento ni siquiera se ha terminado el proceso de licitación de esa obra. Pare ahí que ya vamos a continuar con el tema, una pausa y ya regresamos. Bueno, y aquí continuamos en ese diálogo de ese triángulo del Pentágono cafetero. Ya dijimos Pentágono cafetero, Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima y Huila. Pasemos al triángulo del desarrollo. Ese triángulo del desarrollo está enmarcado por la logística, la infraestructura y el transporte. Y mire, si uno va a Armenia encuentra que hubo ferrocarril y ahí era como el vaso conector hacia el Pacífico. El tren pasó por Cajamarca, estuvo a punto de coronar la línea, hablando en términos ciclísticos. A propósito, felicitaciones para Yarlinson Pantano y qué buena actuación la de Nairo Quintana. Los colombianos nos acostumbramos y ya decíamos que iba a ser campeón del Tour, pero es un ser humano. Si a Superman le ponen kriptonita y se debilita, ¿qué será con un ser humano? Pero bueno, cuando usted habla, doctor Fabio Olmedo, a través de unos muy juiciosos documentos de la Fundación Liderazgo y Gestión, usted habla de 2 temas muy importantes. La conectividad, ¿son 29 túneles? Sí, hay un túnel muy grande, que es impresionante. Ese túnel mide 9.5 kilómetros, pero el resto son 28 túneles adicionales y N número de viaductos. Por todos son 29 túneles. 29 túneles, sí. Bueno. Y esa es la tierra de los Pijaos, los Quimbayas. Por algo el departamento del Quindío en 12 de sus municipalidades tiene el nombre de Pijao y Quimbaya. Pero también la Fundación ha creado un proceso de conciencia que, entre otras, se ha ido irradiando en el eje cafetero, y es el no en forma contundente a la megaminería, que es sinónimo de gaminería ambiental. De modo que hagamos la dinámica y miremos, entonces concretemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que no nos van a tomar 50 años más del pelo. Mire, ya uno se quedó a lo pésico, porque pues ya nos están diciendo que nos prometieron con bombos y platillos que a finalizar este año tendríamos túnel, y ahora ya nos están diciendo que no. Entonces, ¿en qué vamos? No, y Herney, hay otro tema bien delicado, esa conectividad, lo que tú muy bien dices, esa conectividad tiene otro vaso comunicante, que es la doble calzada Calarcá-La Paila, para unir ya todo en doble calzada desde Buenaventura hasta Cartagena, ¿sí? 2 años después de que la tuvo DINSA calentándolo en un escritorio, viene y le dice al gobierno nacional: no, yo ya no quiero esa licitación, ya no quiero esa APP, y como la ley tiene un vacío frente a las APP y no le pueden hacer nada a una empresa, entonces ahora vamos a tomar nosotros 2 años de estudio de quién sabe quién. También fue el señor vicepresidente hace 15 días, con base en un documento que sacamos precisamente en la Fundación Liderazgo y Gestión, denunciando que en el Quindío nadie había dicho nada, y el señor vicepresidente se fue allá, avisó una serie de investigaciones y sanciones para DINSA, si no daba una explicación sobre eso. Ahí fue donde el vicepresidente, perdón, el señor vicepresidente Germán Vargas Lleras, fue donde no dejó hablar nada más. No dejó hablar a la alcaldesa de Calarcá, sí, fue un acto bochornoso. ¿Cómo así un vicepresidente puede prohibirle que una dama hable en un foro público? No se debe hacer, no solamente por cultura como caballero, sino porque la anfitriona en ese evento era en el Mariposario, un extraordinario sitio que tiene la ciudad de Calarcá, y allá fue donde fue ese acto bochornoso, pero bueno. Lo cierto del caso es que estamos esperando que realmente hayan unas sanciones ejemplarizantes, pero especialmente que el gobierno nacional nos diga qué va a hacer con esa APP, porque ese es el vaso comunicante entre Calarcá. Esa es la parte que falta de la doble calzada. Por supuesto, va a impactar mucho en el departamento del Quindío, porque transforma el sur del departamento del Quindío, toda la zona donde está Calarcá, Córdoba, Pijao, Buenavista, Génova, e influye inclusive en el norte del valle, que es una zona que es muy alejada para el valle porque es Caicedonia, Sevilla, pero muy cercana al Quindío. De hecho, la mayoría de
de estudiantes de Caicedonia y de Sevilla estudian en la Universidad La Gran Colombia en Armenia. ¿Sí? Oiga, a propósito, ¿usted es abogado de qué universidad? Yo soy abogado orgullosamente de la Gran Colombia de Armenia. De la Gran Colombia. Sí, doctor Horacio Gómez Aristizábal, mire. Oiga, los dos siempre nos hemos entendido en diferentes foros. La única parte donde siempre lo he cuestionado públicamente es por qué usted decidió liderar la separación del Quindío del departamento de Caldas. ¿Qué le pasó a usted en ese momento? Pues lo que le está pasando al país ahora es lo mismo. El tema de la centralización política, centralización financiera, centralización administrativa, centralización cultural. Por ejemplo, usted decía aquí, Fabio Olmedo, del tema de las universidades. El Quindío, cuando dependía de Manizales, nunca tuvo acceso al gobierno departamental. De 33 gobernadores, 30 habían nacido en Manizales. Fuera de eso no había universidades en Armenia, no había tribunales, no había hospitales, no había buenas vías de comunicación. La carretera entre Armenia y Pereira, que es de media hora, 3/4 de hora, era un fangal y era una vergüenza y una humillación de una zona cafetera, que además de lo que se ha dicho aquí antes hay que recordar que el café ha sido la vaca lechera de la economía colombiana. Casi en un siglo, cuando entraba $1 por petróleo, ya habían entrado $5 por el café. El café fue la riqueza y el soporte de la economía colombiana. Han venido después dificultades y problemas, pero a pesar de esa bonanza económica generada por el café, y siendo el Quindío el sector más productivo del café de más calidad en Colombia, tuvo una situación de abandono, de suerte pues que hubo factores económicos, políticos, sociales. Nunca tuvimos un ministro, un magistrado de las altas cortes del Quindío. Con la departamentalización, y yo tenía un eslogan que decía, descentralizar es ceder poder. Es decir, darle oportunidades a la provincia en el campo de la cultura, en el campo financiero, en el campo del desarrollo social, económico, político. Y hay que ver, yo he dicho que si el Quindío no hubiera logrado la departamentalización, Armenia sería como Facatativá o como Zipaquirá, una ciudad de un desarrollo muy limitado y muy opaco. Armenia es una gran ciudad ahora y el Quindío es un foco de desarrollo y es un gran centro en el campo del turismo temático gracias a esa autonomía, porque la autonomía además estimula la creatividad, la inteligencia y la riqueza potencial de la población. Y no hay que olvidar que lo más importante de Caldas salió del Quindío. El mejor cuentista de Caldas ha sido Adel López Gómez y Arias Suárez, que nació en Armenia. Tenemos los poetas, como el caso de Luis Vidales, hay muchos poetas importantísimos de Caldas que han nacido en el Quindío. Es decir, el Quindío fue el despegue del progreso. Falta que el doctor Horacio, con ese sentido de quindianidad, diga que el mejor político que ha tenido Caldas se lo enviaron del Quindío, Omar Yepes Alzate. Una pausa y ya regresamos. Bueno, además me hace la aclaración el doctor Fabio Olmedo que es genovés, pero no de Italia, de allá donde Cristóbal Colón. Marulanda también es de Génova. Marulanda y Timochenko es de la Tebaida. De la Tebaida. Sí, claro. Y Garavito de Génova. Y bueno, personajes del departamento. Y bueno, y falta que me digan que Cantero, que Medrano, que, ¿cómo era que llamaba el otro jugador? Morelli, que Silva Pacheco, que juegan en el Deportes Quindío, falta que me traigan a colación. Pero el patrón Bermúdez, sí. El patrón Bermúdez, sí, gran futbolista y me gusta como comenta el fútbol, gran comentarista. Bueno, doctor Fabio Olmedo Palacio, entonces continuemos con este tema. Se la va a poner fácil. ¿Cuál ha sido el papel de la Universidad Gran Colombia en el desarrollo del Quindío? Porque lo escuché a usted hablando en el foro del día viernes, hablando de que la Universidad de la Gran Colombia ha sido la catalizadora del desarrollo quindiano. ¿De dónde saca usted esa historia, profesor? Mire, Herney, simpáticamente a nosotros siempre nos habían vendido la idea, y fue en un momento, Manizales, una ciudad que entre otras cosas la quiero y la respeto mucho, una ciudad universitaria. Pero las estadísticas que hay hoy en día, Manizales, Pereira y Armenia prácticamente tienen el mismo número de universitarios, ¿sí?
pero en la cantidad de universidades... ¿Cuántos tiene? Por ejemplo, la Universidad del Quindío produce 19.000 egresados anualmente. Hay 3 universidades. Estamos en 34.000 estudiantes universitarios en la ciudad, en el departamento del Quindío. Hay 3 universidades muy Sí. importantes. La primera, la Gran Colombia; la segunda, la Universidad del Quindío; y la tercera, La von Humboldt. La Alexander von Humboldt. La Pero Alexander von sigamos. Humboldt, pero hay otras, está la Antonio Nariño, pero las 3. Pero la Universidad de la Gran Colombia definitivamente los magistrados, los ingenieros, los arquitectos, los ingenieros agroindustriales, las carreras que tiene la Universidad de la Gran Colombia, los economistas, por ejemplo, que han salido y que han descollado a nivel nacional, varios magistrados ya hemos tenido precisamente a nivel nacional, han salido de la Universidad de la Gran Fernando Colombia. Arboleda Ripoll, la doctora Ana Por Margarita ejemplo, Olaya. Sí, hoy hablaba con una gran amiga, gran colombiana también, que acaba de ser nombrada magistrada auxiliar de Ana Lucía Puentes, una gran colombiana, compañera de estudio. Hoy estábamos desayunando hablando de eso. Definitivamente la Gran Colombia ha marcado, pero no solamente por los egresados, sino porque en las aulas y en los auditorios de la Gran Colombia se han convocado muchas de las cosas importantes para tomar decisiones en el departamento. Ahí ha sido cantera la universidad y las directivas de la universidad de debates muy fuertes para definir el rumbo del departamento. Por eso la universidad ha marcado el paso. Muy bien. Doctor Horacio, falta que ustedes me digan, no, lo único que le falta al Quindío es que, como veo que el referente de ustedes es Manizales, Caldas, que digan lo único que nos falta a los quindianos es ser campeón de la Copa Libertadores de América, como el Once Caldas. Pero bueno, dejemos el tema ahí, dejémoslo calientico. Plebiscito, doctor. Sí, el plebiscito es muy importante, desde luego. Hay una gran interés en el tema de la paz. Se hacen muchos cuestionamientos y está bien, porque la democracia es eso, la democracia es la discrepancia, la democracia es respetar la oposición y la crítica constructiva. La crítica es la que genera unos mejores resultados en los proyectos y en los programas. De suerte pues que a mí me parece que las críticas que se vienen ahora al implementar las leyes relacionadas con el proceso de La Habana van a ser de mucha importancia para que realmente no nos excedamos. Se está hablando, por ejemplo, de qué va a pasar con la elección de los magistrados del Tribunal de Justicia del proceso de paz, si los va a elegir los mismos de la FARC, o quién los va a elegir, o si van a ser magistrados extranjeros o van a ser magistrados colombianos, de cómo se va a manejar el tema de otros subversivos distintos a la FARC. Se le da un manejo muy injusto, por ejemplo, y muy discriminatorio a las Fuerzas Armadas. Tenemos más de 8.000 procesos contra los militares y más de 3.000 militares detenidos, capturados, de los cuales se ha olvidado totalmente los temas tratados en La Habana. Tenemos otros movimientos subversivos que han estado atacando a las instituciones y no sabemos qué manejo se le va a dar a eso. Y un tema muy complicado es el siguiente. Vemos como Uzcategui, uno de los militares encarcelados por el tema de la toma del Palacio de Justicia, ha dicho que si hay justicia en el Tribunal de Paz, se ha planteado aquello de que si reconoce el delito que le imputan, le da la casa por cárcel, pero que si no lo reconoce va a tener 30 años de cárcel. Y él dice que es víctima de unos testigos falsos y que no va a reconocer delitos que no ha cometido, lo que quiere decir que va a sufrir 30 años de cárcel. Hay muchos interrogantes muy delicados, entre otros el manejo a las Fuerzas Armadas. Eso es un tema muy delicado y hay que tratarlo con mucho respeto y con mucha consideración, porque los ejércitos son el pueblo armado para defender sus instituciones. Muy bien. El general Jaime Uzcategui, inocente, no es por el caso del Palacio de Justicia, sino por Mapiripán, no estaba allí. Es un hombre inocente, es un hombre transparente. El que está por el caso del Palacio de Justicia es otro hombre, un hombre cristiano, católico, el general Jesús Armando Arias Cabrales. Hay que darles la libertad y no hay que condenar inocentes. Eso es un pecado bienal, terrenal, con todas las características del mundo. Bueno, hoy diálogo con dos egresados de la Universidad La Gran Colombia de la Facultad de Derecho. Uno de la Universidad La Gran Colombia de Bogotá y el otro, Fabio Olmedo Palacio Valencia, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad
Gran Colombia en el Quindío y presidente de la Fundación Liderazgo y Gestión, integrada en su mayoría por gran colombianos que buscan el desarrollo del Pentágono Cafetero. Recuerden, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Huila. Que Dios les bendiga.